buenas tardes, muy buenos días para los amigos que nos estén siguiendo desde América Latina. Desde la Casa América vamos hoy a participar, a debatir en una segunda parte todo lo relativo a los 35 años del proceso de paz de Esquipulas. Ayer, desde este mismo escenario y con algunos de los mismos participantes, tuvimos una sesión de análisis de ese momento tan importante para la región de América Latina y para el hermanamiento entre España y América Latina. Y hoy vamos a tomar una perspectiva distinta también que nos va a llevar a estudiar el legado y a estudiar el impacto que tuvimos desde España con distintos instrumentos. Todos sabemos las dificultades en que se encuentra la región centroamericana. Yo tuve el honor, la oportunidad de viajar a varios países muy recientemente y los desajustes sociales, las dificultades económicas, el gran impacto de la COVID, pero también los problemas relacionados con la debilidad institucional, con la democracia, son muy evidentes. Y este aniversario que marcamos nos va a ayudar a entender mejor los retos y abordar las soluciones. Cuento para este debate y para encaminarnos a este análisis en un momento tan importante con 4 amigos y amigas, 3 amigas y un amigo. Voy primero a saludar la que está un poco más lejos, pero solo físicamente, pero está muy cerca de todos nosotros, que es Raquel Zelaya. Raquel se encuentra en comunicación con nosotros virtualmente desde Guatemala. Raquel es la presidenta de la Asociación de Investigadores de Investigaciones y Estudios Sociales de Guatemala, y su presencia aquí en este debate es fundamental porque fue miembro de la Comisión Presidencial Negociadora de los Acuerdos de Paz de marzo a diciembre de 1996 y signataria de dichos acuerdos. Después fue coordinadora de la Comisión de Acompañamiento de los Acuerdos de Paz del 97 al 99 y también secretaria de la Paz de marzo del 97 a enero del 2000. Querida Raquel, un gran y caluroso abrazo de bienvenida a este debate. Y con nosotros aquí físicamente en Casa América tenemos a Lady Pajín, a mi derecha, presidenta de la Fundación EULAC, pero también una miembro destacado de la organización no gubernamental IS Global, que trata de temas de salud global, de inclusión. Es exsecretaria de Estado de Cooperación Internacional del 2004 al 2008, ha sido ministra del Gobierno de España y su visión de los años en que trabajó al frente de la cooperación es fundamental para analizar la situación. Ha tenido también distintos puestos de relevancia en Naciones Unidas. Leire, es un placer tenerte aquí y más sabiendo tu compromiso tan profundo con la región centroamericana. Un poquitín más a la derecha está Carmen de León. Carmen, también participaste ayer en la primera parte de estos debates. Actualmente eres la directora ejecutiva del Instituto para el Desarrollo Sostenible de Guatemala. Es un placer que hayas venido a Madrid para participar y seguramente para muchas otras actividades. Carmen, estuviste en la Asamblea de la Sociedad Civil ante la Mesa de Negociación de los Acuerdos de Paz y viviste en tu propia carne, en tu propia piel, el impacto de
la represión por las actividades políticas de tu familia y sufristeis muy de cerca pues, la situación de la falta de democracia en tu país. Tu testimonio es fundamental. Y a mi izquierda, bienvenido, está Ramón Jáuregui, que ha tenido un papel muy destacado como ministro, como eurodiputado, como presidente de la Asamblea Parlamentaria del Parlamento Europeo y América Latina durante muchos años y actualmente sigue muy vinculado a la sociedad civil, tanto del sector empresarial, pero también la sociedad civil de organizaciones no gubernamentales que trabajan para fundamentar la relación entre España y América Latina. Ramón, muchísimas gracias por estar aquí. A los cuatro, yo creo que nos sorprenderán cifras como las que nos revela el Economist sobre el índice de las democracias, donde se encuentra El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua, unas posiciones muy frágiles. Salvador el 77, Honduras en el puesto 86, Guatemala en el 97, solamente Panamá y Costa Rica se encuentran en puestos mejor situados de la región centroamericana, Panamá en el puesto 40, Costa Rica en el 18. Tampoco sorprenderán cifras como el impacto que ha tenido la pandemia, que ha conducido a millones de personas, cerca de 3, a una situación de pobreza. Tampoco sorprenden cifras difíciles, complejas, como las de los desplazados procedentes, solicitantes de asilo procedentes del Triángulo Norte, ¿no? Guatemala, Honduras y El Salvador, más de 400.000 personas, y también los desplazados internos. Por tanto, la región sigue siendo convulsa, sigue en situación difícil, pero la región también tiene un pozo muy importante para salir adelante, y de esto yo os quisiera hablar y quisiera que comentáramos. Y me voy primero a dirigir a Carmen y a Raquel para que nos digáis cuál ha sido el legado de Esquipulas a la hora de fomentar la cultura y la democracia y la paz en la región. Evaluemos un poco el impacto para entender el presente y trabajar hacia el futuro. ¿Cuál es este legado? Empezamos por Carmen y luego le daré la palabra a Raquel. Bueno, gracias y muchas gracias por esta invitación y la oportunidad de volver a retomar el día de ayer y hoy el legado de los acuerdos de paz y de Esquipulas, que realmente nos parece algo trascendental en esta coyuntura. Precisamente, bueno, ayer hablé como el proceso de Esquipulas II, siendo parte del proceso desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, y cuando llegamos a los acuerdos de paz yo me encuentro ya como parte de la sociedad civil, lo que me hace vivir este proceso desde precisamente la Asamblea de la Sociedad Civil, que creo que es uno de los grandes hitos en los procesos de negociación y que lamentablemente Naciones Unidas no ha vuelto a repetir esa experiencia, porque uno de los grandes legados es el haber puesto a todos los sectores del país en una sola línea, con un solo objetivo. Y de hecho yo diría que seguimos, quienes estuvimos participando en la Asamblea de la Sociedad Civil, que fuimos más de 100 representantes de diferentes sectores, seguimos con una meta común y que siguen siendo esos acuerdos de paz. Es decir, hay una agenda común desde la sociedad que hace que sigamos pensando en que esa es la sociedad que queríamos. Claro, yo diría tal vez como aportes y balances es, por ejemplo,
un lugar que España tuvo muy, muy importante, que fue toda la reforma al sector seguridad. Recordemos que veníamos precisamente de una época de violencia, de persecución política, precisamente mi familia pues sí fue parte de eso, incluso estuvimos exilados acá en España porque mi madre era española, y vimos cómo el concepto de seguridad podía cambiarse a través de los acuerdos de paz. Esa reforma al sector seguridad a través de un mejoramiento y un nuevo paradigma de seguridad basada en la persona, y una Policía Nacional que fue acompañada por España en su creación, y después España tuvo otro papel muy importante en el apoyo de la cooperación a modelos de investigación integral que permitieron desde el 2009 bajar el índice de homicidios porque le dieron una racionalidad a la investigación conjunta entre la Fiscalía y la Policía. También creo que los acuerdos de paz plantearon y se mantienen la agenda de las mujeres. Fue la primera vez que el sector de mujeres levantó la demanda desde las voces de las mismas mujeres, y esto ha seguido siendo un legado, es decir, incluso seguimos participando, aunque estemos en diferentes organizaciones, seguimos participando quienes estuvimos en la asamblea y otras en el sector, lo que dejamos como sector de mujeres, se sigue llamando el sector de mujeres. También a la mesa los planteamientos y las demandas desde los pueblos indígenas. Creo que esto fue el otro factor que continúa y fue importante porque por primera vez también se escuchó la voz de los pueblos indígenas, y eso permitió también que tuvieran un lugar en la agenda nacional. Digamos, sobre todo, diría yo, los acuerdos de paz nos llevaron a reconformar y a conformar un país que queríamos, una democracia que queríamos. Lamentablemente, ahora sí debemos decir, por esos números que sobre todo, y ahí yo creo que Raquel va a poder complementar, el acuerdo que iba a la reestructuración del modelo económico, que iba al cambio del modelo económico, eso nunca se logró tocar. Es decir, quedó establecido, pero las causas que en primer lugar provocaron los conflictos y las guerras son las mismas que permanecen ahora y provocan la salida de miles de guatemaltecos hacia Estados Unidos, con lamentablemente otros actores de la violencia, otros actores de la guerra, como son el crimen organizado, las pandillas. Y entonces volvemos a estar nuevamente el día de hoy en una situación de conflicto, de guerra, y yo me imagino que después lo vamos a abordar, separados como región. Es decir, volviendo a la lógica de Esquipulas, estamos Triángulo Norte, nos separaron como región centroamericana, y yo creo que eso hay que eliminarlo, ¿verdad? Es decir, tenemos que volver a ser la región centroamericana porque indiscutiblemente afectan a todos los mismos problemas. Entonces, creo que esa es una agenda pendiente en esa democracia que queremos y que ayer se anunciaba como una propuesta. Muchísimas gracias, Carmen. Creo que hay 4 o 5 cosas importantísimas, si me permites. Las causas son las mismas, pero los actores de la involución y de los desafíos son distintos. Has hablado del narcotráfico, has hablado de las maras y sobre todo nos has comentado este drama, ¿no?, de querer dividir la región. Me voy a dirigir a Raquel. Yo también tengo la misma pregunta de origen, ¿no? ¿Cuál ha sido el legado de Esquipulas a la hora de fomentar la cultura democrática y de paz? Y también me gustaría que hablaras de la inclusión, tal como ha hablado Carmen, ¿no?, de la inclusión de las personas indígenas, de las mujeres. Espero que te oigamos bien, nosotros te vemos muy bien. Adelante. Pues muy buenas tardes para ustedes, gracias por la oportunidad de compartir. Lo que puedo agregar a nuestro es un poco
los antecedentes de lo que han significado y seguirán significando los acuerdos de para la región. Como ya ustedes habrán compartido ayer, realmente es un hito que los 5 países, aún cuando sus gobernantes no tenían coincidencia precisamente, supieron plantar una posición común ante una administración que quería ir a la confrontación de superar la emergencia. Creo que es preservar ese legado a lo largo de todas las dificultades que podamos tener. Es una situación que debemos valorar y transferir a la nueva generación. Ya pasando al tema, efectivamente, tenemos que agradecer de Contadora, de Naciones Unidas, OEA, que tuvo diplomáticos de primer rango, mucha comprensión a la situación de región. Entonces fue una ocasión que negociamos los acuerdos. Los gobiernos mexicanos y demás que nos ofrecieron un enorme respeto a la posición y el acercamiento que paulatinamente hacíamos a una agenda que no fue la agenda que los acuerdos en otros países han tenido en términos de priorizar el pueblo, la corporación de la emergencia, en algunos casos. Creo que Guatemala, en México, una agenda que llegar a la pero que intenta llegar a que dieron origen al conflicto armado interno, por supuesto políticamente de una guerra fría en la cual la región fuimos en el Pero creo que hay lecciones para todos. Yo puedo, y quiero hacerlo así desde la posición, puedes enseñar en comisión negociadora la Secretaría de la Creo que coincido con Carmen Rojo que la apertura de los pueblos indígenas no hubiera sido posible los avances que se ahora se logran. ¿En qué? En la prioridad de la agenda, en que es un tema imposible de no plantear en un plan de gobierno, en un intercambio sobre la sociedad que queremos a futuro. Pero efectivamente no se ha logrado todo lo que se quería. Puedo plantear primero una agenda fue sumamente ambiciosa. No iba solo a lo que tradicionalmente se pasa, simplemente a la raíz de cómo se forma una sociedad diferente. Pero a la hora de implementarlo, están las urgencias que nos plantean y pactamos un cronograma que tenía un horizonte inicial de 4 años, absolutamente insuficiente. Entonces, eso ya crea en sí mismo un efecto de alojamiento, de desencanto con las expectativas que un proceso de paz que se firma significa. La población pues, asume que todo aquel horror, que todos aquellos delitos, que toda aquella violencia ha sido lograda. Y la verdad es que el día siguiente de la firma de la paz son las mismas condiciones en un escenario de paz. Eso se creería que es un legado para otras ocasiones de tenerlo más presente. Por otro lado, también está el tema de la sociedad civil que menciona Carmen Rosa, y que es cierto, a cualquier expresión de sociedad civil le es muy difícil acompañar públicamente al gobierno de turno. Estamos muy acostumbrados de ver sociedad civil como la que vigila y le hace auditoría a la parte gubernamental, pero que pocas veces le hace expresiones o que en privado se las hace. Yo solía decir, el proceso de paz ha tenido detractores, de enemigos fuertes, decididos, anteponiendo sus propios intereses a cualquier cesión de derechos o de beneficios. Pero por otro lado también, amigos, ¿Nos oyes bien, Carmen? Raquel, ¿nos oyes bien? Sí, pero ustedes a mí no. Sí. Me van a auxiliar aquí, perdón la interrupción.
¿Me escuchan mejor? ¿Me escuchan mejor? Ella no nos escucha. Ahora no nos escucha. Sí, va muy bien. Adelante, Raquel, te escuchamos muy bien. ¿Ahorita sí? ¿Me escuchan bien? Sí, así es. Pena, se entendió lo que dije, yo tengo que sintetizarlo. Sí, totalmente. Adelante. Bien, pues les decía que para expresiones de sociedad civil siempre es muy difícil mostrar adhesión o reconocimiento de logros de un gobierno, y el cumplimiento de los acuerdos de paz no puede estar en los hombros de un gobierno. Para empezar, necesitan los partidos de oposición y expresiones relevantes de la sociedad civil. Yo creo que ahí pues, ustedes entienden, esto es un asunto universal. Siempre digo a los gobiernos de turno que se esperen un poco y va a haber los reconocimientos, vienen después, nunca en el ejercicio de las funciones. Entonces, sí nos faltó, aunque se crearon como derivado de los acuerdos de paz, 23 comisiones que integraron más de 200 personas, que fueron las encargadas de ayudarnos a lo que se había pactado, qué íbamos a hacer, cómo hacerlo. Y fue en temas de justicia, en temas de tierra, en temas de lugares sagrados, en temas de reconocimiento de idiomas. Entonces, todo este proceso de paz, encuentro yo, que sigue siendo vigente porque las demandas ciudadanas en cualquier esfuerzo que se haga piden lo que pidieron y acordaron los acuerdos de paz. Entonces, la agenda como tal está vigente, supo expresar las legítimas aspiraciones de las personas. No se pudo cohesionar sociedad civil con sociedad política. Creo que fue un gran ausente en las negociaciones de los partidos políticos de oposición. Eso es un legado a tomar en cuenta. Y me parece que otra opción fue el tema de no ver que ya venía el crimen organizado con todas sus expresiones a infiltrarse a la sociedad guatemalteca. Porque nosotros negociamos con una guerrilla ideológica, no una guerrilla que tenía intereses ligados al crimen organizado. Entonces yo pienso que el legado es que está diseñada la agenda de la sociedad que podemos llegar a ser, pero que tenemos que fomentar más cohesión interna, porque aunque querramos irnos a la región centroamericana, que es un ideal compartido, creo que tiene que ser una sociedad más cohesionada, y Guatemala, como ningún país, tiene el tema indígena como una agenda con muchas deudas sociales y mucha necesidad de incorporación. En el tema de las mujeres, yo veo que paso más lento de lo que quisiéramos, pero sí ahí no van a haber procesos, hay liderazgos jóvenes, muy firmes, muy documentados, muy comprometidos, que están abriendo muchas brechas para el espacio de las aspiraciones de la mujer. Hemos recuperado una buena conexión y me voy a volver otra vez con Carmen para ver de qué manera se ha podido encajar en el marco del proceso de paz los temas relacionados con las reparaciones, con todos los asuntos vinculados a crímenes de guerra. Creo que además por tu situación personal nos puedes decir cómo has visto en estos años este proceso realmente de saneamiento, ¿no? Sí, bueno, realmente se crearon mecanismos muy importantes dentro de los acuerdos de paz que generaron varias entradas y comunicación entre sociedad civil y el Estado. Uno de ellos era precisamente el Programa Nacional de Resarcimiento, que para abordar la temática de justicia transicional y que estuvo operando en la Secretaría de la Paz por muchos años. También se genera el Foro Nacional de la Mujer, que después da pie a la Secretaría Presidencial de la Mujer. Se crea el Consejo Asesor de Seguridad, que hace que
presidente tenga un consejo con representatividad de la sociedad civil, de diferentes sectores, y que la idea era que en ese nuevo paradigma de seguridad humana o seguridad democrática o integral, como le llamamos nosotros, también eso fuera garantizado por un consejo asesor de diferentes sectores de la sociedad. Debemos decir que toda esta arquitectura de la paz estuvo funcionando quizás hasta hace prácticamente dos periodos gubernamentales. Hemos visto incluso el tema de la reforma policial que fue abordado por España. Hemos visto lamentablemente cómo en los últimos años ha habido se ha desestructurado toda la arquitectura de la paz. Se ha cerrado esos espacios de comunicación entre sociedad civil y Estado. La Secretaría Presidencial de la Mujer está en un hilo, se cerró el Consejo Asesor de Seguridad, el programa de resarcimiento se quedó en manos de personas que se sabía que estaban en contra del resarcimiento, ex militares o ex funcionarios. Se creó exfuncionarios de gobiernos anteriores, se había generado un sistema nacional de seguridad con la idea de que hubiera pesos y contrapesos entre el poder civil y el militar. Todos esos puestos ahora han sido ocupados por militares en retiro, es decir, y quizás además del crimen organizado nos estamos enfrentando al otro gran problema internacional que es la corrupción. Entonces, lo que vemos es que hay una intensificación de las fuerzas que quieren restaurar el orden antes de los acuerdos de paz. Y entonces van directo, o sea, fueron, digamos, como han sido el núcleo de la agenda de nuestros países. Se ve que desestructurando los acuerdos de paz y su arquitectura, intentan volver a restaurar el orden anterior. Entonces, ese es el punto en el que estamos y que creo que es muy importante, por eso el volver a poner sobre la agenda esa crisis que estamos en la región y cómo podemos volver a recuperar entre actores nacionales, actores regionales y actores internacionales con el rol tan importante que jugó España, poder recuperar nuevamente ese debate y esa mesa de trabajo y de acuerdos para una mejor región. Raquel, ¿tú coincides en estos pasos atrás, en estas involuciones y en la necesidad de reacelerar, ¿no? de volver a activar los marcos que se establecieron hace ya años? ¿Sonido, por favor? Ahora sí. Me parece que sí, pero que no vamos a poder reactivar toda la agenda de paz. Con las circunstancias que hay, tenemos que priorizar. Y me parece en ese sentido que los temas de seguridad y de justicia están en primera línea, porque los rezagos sociales que hemos tenido se han acentuado, pero ya hemos llegado a comprobar que el resultado de la corrupción y la falta de justicia viene un manejo que lleva a que estas brechas nosotros no las hayamos podido superar, sino más bien se han acentuado. Entonces, estoy de acuerdo y sí quería mencionar que justamente en Madrid suscribimos el acuerdo de reincorporación de URNG a la legalidad y que fue un hito en el mundo porque ellos no se amnistiaron ni se indultaron, pero se dejaron una espada de Damocles porque no es que hubiera un perdón de los crímenes de lesa humanidad que se cometieron. Creo que el gran debate ha sido, y me atrevo a decirlo, el tema de si genocidio sí o genocidio no, porque los crímenes de lesa humanidad están evidentemente documentados, tremendas situaciones de tierra arrasada, donde en Guatemala aldeas enteras desaparecieron de la geografía nacional. Pero bien, ninguno en el planeta Tierra se ve que vayan a firmar acuerdos de paz que los lleven a los tribunales. Y yo, de mi experiencia personal en campo, en el tiempo que estuve en la Secretaría de la Paz, me conmovía mucho ver que las personas el resarcimiento no lo entendían en forma económica, sino muchas veces en lo hondo de la montaña de Cobán, poblaciones muy pobres querían que el resarcimiento fuera una cruz en el lugar que fue la masacre y que tuviera los nombres y las fechas de las personas que fueron asesinadas.
Unos desde una lógica de desarrollo, digamos, más pragmático, decía, pero ¿cómo ese dinero lo que cuesta transportar? No, había que hacerlo. Eso era lo que querían. Yo pensaba y les proponía, bueno, mire, un salón comunal que lleve la fecha de la masacre, una escuela que lleve el nombre de un profesor, porque pensaba que eso era una manera de desarrollo y de reconciliación, porque iba a ser una escuela no solamente para los hijos de los combatientes de un lado, sino para comunidades que, como Carmen Rosa lo comprobó también, cuántos no fueron comisionados militares a la orden, por órdenes, y convivieron en una misma aldea alejada, siendo vecinos, siendo compadres, siendo amigos, ¿verdad? Esa es una tragedia que sentamos al interior de lo más profundo de la Guatemala rural. Entonces las mujeres muchas veces, no muchas, algunas veces, decían, mire, yo lo que quiero es que usted me dé un certificado que mi hijo no era un delincuente, que murió en el enfrentamiento, pero que él creía que lo que estaba haciendo era correcto. A mí en esa profundidad nunca me pidieron un cheque. Yo creo que ahí es una lección que para temas de resarcimiento tendríamos que entender más la lógica de las personas que más cercanamente en lo rural, que fue donde más se vieron la violencia, lo sufrieron. De manera que, repito, si la agenda tenemos que plantearla reactivándola, porque vigente está. Las personas en cualquier ejercicio, en cualquier panel, en cualquier encuesta que se hace, pero ojo, estamos en un contexto donde las últimas encuestas, nosotros como CIES participamos en la de la POC cada 2 años, cada vez más la ciudadanía se aleja de pensar que el Estado de Derecho es lo máximo y que la máxima aspiración y que la democracia es un sistema de vida que más nos conviene a todos. Están dispuestos a declinar temas de libertad por seguridad y por atención de necesidades básicas. Entonces, el desapego de la ciudadanía a lo político es tremendo, porque es en el ámbito político donde se toman las decisiones. Y yo no quisiera que llegáramos a una situación donde una población desarticulada, desorganizada, pueda por sí misma llegar a imponer esquemas donde son más aspiracionales y no articulados orgánicamente en lo que puede ser una propuesta como los acuerdos de paz que sí dibujaron una sociedad en su integralidad. Muchas gracias. Vamos a cambiar un poco de ángulo y le voy a preguntar a Leire y a Ramón por los esfuerzos que se hicieron tanto a nivel de cooperación como a nivel de apoyo político. Leire, ¿cómo ves tú desde el puesto de responsable de la cooperación de España, volcada sin ninguna duda hacia América Latina y en concreto América Central? ¿Cómo se contribuyó? ¿Cómo crees que se apoyó y qué impacto se tuvo? Pues bueno, primero gracias Cristina por invitarnos a estar hoy aquí, es un verdadero lujo. Seguramente Centroamérica explica, como ninguna otra región del mundo, lo que ha sido la filosofía, la naturaleza y el alcance de la cooperación española. Lo diría así de claro y así de rotundo porque, primero, muchas de las organizaciones no gubernamentales, y de esto hablaba hace una semana, por ejemplo, con la Fundación ETEA, la Universidad de Loyola, pero puedes hablar con cualquier organización no gubernamental de carácter laico o progresista, muchas de las ONGs de este país nacieron al calor del acompañamiento del proceso de paz en Centroamérica. Por tanto, hay una profunda raíz del inicio y de la madurez de la cooperación española muy vinculada al acompañamiento del proceso de paz en Centroamérica. Esto en primer lugar. En segundo lugar, porque demostró una manera de entender la cooperación, que es una parte fundamental de la acción exterior de España, capaz de movilizar todos los actores a la vez, en su conjunto. Los actores más clásicos de la cooperación española, la sociedad civil, pero también el ámbito académico y la universidad, que ha venido acompañando a las universidades centroamericanas durante mucho tiempo, las instituciones del Estado, en el proceso de paz y todavía hoy, actores como el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, han sido actores muy relevantes para mejorar los instrumentos democráticos de Centroamérica. Por tanto, hemos sido capaces de movilizar también a todos nuestros actores. Lo hemos hecho también con actores empresariales, con actores de la sociedad civil. Es decir, la capacidad de movilizar a todos los recursos y todos los actores de la cooperación española en Centroamérica han sido el ejemplo más claro de la forma de entender nuestra cooperación al desarrollo. Y luego, sobre todo, porque
España siempre ha apostado por ese acompañamiento de procesos que se deben iniciar, por supuesto, en cada uno de los países. Son los países en Centroamérica quien debía elegir su futuro, quien debía ser dueño de su futuro, pero ese acompañamiento desde un país cercano, que a través del diálogo y de la generación de confianza política se había ganado esa cercanía y esa proximidad, poniendo a disposición del proceso su propia experiencia como país democrático en los últimos años y poniendo también todos los instrumentos al servicio de ese proceso de paz, ha sido sin duda un proceso de ida y vuelta, porque no se trata solo de entender la cooperación como un proceso de donar experiencia o de donar recursos o de movilizar actores, sino de aprender conjuntamente. España ha aprendido mucho también de ese acompañamiento del proceso de paz y por eso me parece que es un ejemplo muy claro de la forma de entender la cooperación en el mundo que después hemos desarrollado en otras regiones y que incluso hemos llevado a otras regiones. Destacaría dos elementos importantes. Hay algunos instrumentos que han quedado para la cooperación. Por ejemplo, el Fondo AECI Cooperación Española, SICA, fue un gran instrumento no solo para movilizar recursos, sino para acompañar todo el proceso y para movilizar ese conjunto de actores a los que me refería. Pero podemos hablar también de cómo hubo una gran alianza entre mujeres centroamericanas, todavía hoy, y mujeres españolas, que permitieron el fortalecimiento de espacios de participación de mujeres como las que hemos hablado aquí, o la apuesta por portales y fortalecimiento de formación para la integración regional. De hecho, hemos llegado a construir maestrías específicas para formar a funcionarios y funcionarias, para formar a académicos en el ámbito de la integración centroamericana. Por tanto, toda esa capacidad de trabajar conjuntamente en diferentes sectores, que los resultados están hoy ahí, creo que explican muy bien nuestra forma de entender la cooperación y nuestra forma de tener una visión de acompañamiento de procesos de integración y de consolidación democrática tremendamente importantes, ¿no? Por último, a mí me gustaría hacer una reflexión también de futuro, ¿no? Hablaban Carmen y Raquel sobre la vigencia de la agenda, y yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que debemos recuperar la fortaleza de esa agenda, desde la priorización que decía Raquel, yo estoy de acuerdo, sabiendo que muchos de los retos que tuvimos entonces siguen estando vigentes ahora, con mayores dificultades incluso, pero que, de nuevo, los retos centroamericanos son retos también españoles y europeos, porque muchos de esos retos son conjuntos y compartidos. Y por tanto, de esa experiencia común de nuevo y de esa necesidad de volver a poner el foco en el fortalecimiento de las instituciones democráticas, tenemos que volver a hacer una cooperación conjunta y a recuperar una agenda que sigue siendo vigente y que me parece de presente y de futuro, ¿no? Muchas gracias, Leire. Analicemos desde el punto de vista político el acompañamiento que dio el Gobierno de España, muchos gobiernos europeos, el Parlamento Europeo y personalidades individualmente. Ramón, ¿cómo viviste tú ese desarrollo de acompañamiento político desde aquí y algunas lecciones aprendidas? Bueno, pues gracias, Cristina, también encantado de estar con amigas y a propósito de este debate tan interesante. Más que cómo lo viví, yo querría, si te parece, Cristina, ofrecer mi reflexión sobre lo que pueden ser lecciones que hemos aprendido de aquello, ¿no? Porque, digamos, no estuve presente en Esquipulas, aunque lo hemos seguido como todos los jóvenes de entonces, veíamos aquello, ¿no? Pero hay tres cosas que me parecen interesantes sobre la Centroamérica de hoy, que también nos ofrece retos muy serios, ¿no? Quizás no tan graves como los que se vivían en Nicaragua o en El Salvador, en Guatemala, etc. La primera es que hubo tres cosas que quizás hoy todavía necesitamos, ¿no? Primera lección, hubo una formidable iniciativa política. Yo creo que esto, cuando uno ve cómo se inicia todo, uno descubre que alguien lanza una bandera, lanza un camino. Segundo, que la comunidad internacional lo sigue de manera muy intensa, desde Naciones Unidas a Estados Unidos, a Europa y desde luego a España. Como bien decías, Cristina, yo creo que nuestro papel fue muy importante, pero fue porque recorrimos ese camino, ¿no? Y en tercer lugar, hubo un fuerte compromiso de los países latinoamericanos, sobre todo los más próximos. Pienso en México, ¿no? Entonces, ahora me pregunto, oiga, ¿algo de esto ocurre ahora? Ninguna de las tres cosas. Ninguna. No porque no queramos,
Pero ciertamente, ¿dónde está la iniciativa política para resolver Nicaragua? Por poner un ejemplo. Esta mañana Ortega acaba de invalidar a la señora Chamorro, que me parece gravísimo. Ya es el colmo de la gravedad. Pero bueno, ¿qué podríamos plantearnos como iniciativa en relación con la generación de populismos tan peligrosos como el que aparece en El Salvador o la situación tan dramática que vive Honduras? Bueno, no hay iniciativa política. Segundo, no hay un compromiso internacional potente, articulado. Y tercero, el compromiso de un país tan importante como México brilla por su ausencia. Esa sería mi primera lección, ¿no? Y yo creo que es importante porque realmente nos sitúa ante la, digamos, pensando en la Centroamérica de hoy, ¿no? La segunda reflexión que yo me haría es cómo Raquel decía que era muy poco tiempo el que se habían dado a los gobiernos para hacer todo lo que había que hacer. Pero mi pregunta es, ¿35 años después es poco tiempo o es mucho? Y la pregunta se responde malamente, porque realmente ha fracasado casi todo. Es decir, que viendo la tentación totalitaria de una revolución como la nicaragüense, o viendo el populismo de derechas de El Salvador, o viendo la invasión del narcotráfico en Honduras, uno se pregunta realmente qué ha pasado ahí, por qué hemos fallado, ¿no? Entonces han fallado de una parte, digamos, una posición desde la izquierda, demasiado anclada en las banderas marxista-leninistas, que en cierto modo inundaron algunas de las revoluciones que dieron lugar a una guerrilla moralmente comprensible. Yo confieso que, aun siendo muy contrario al uso de la violencia, quizás la única explicación moral que me llegó a llevar a aceptar la violencia fue cuando escuchaba a guerrilleros salvadoreños hace muy poco tiempo que me contaban su vida y su experiencia y les comprendía, ¿no? No había otro camino. Pero, claro, esa impregnación marxista-leninista en gran parte de Cuba y de alguna otra experiencia ha fracasado desde el punto de vista de la gestión económica de sus países. Pero al mismo tiempo tenemos que reconocer que el sector conservador propietario, el sector, digamos, más neoliberal, el mundo empresarial, ha tenido una capacidad mínima de aportar patriotismo a sus países, de aportar fiscalidad, de aportar progreso, de encadenarse a las cadenas de producción, de modernizar sus economías, de crear ingenios. Es que han fracasado. Entonces, la conclusión final es, para mí, muy lamentable, es la ausencia de una opción política capaz de hacer la verdadera revolución que esos países necesitan, crear estados potentes con una recaudación del 20 o del 30% de su PIB y un presupuesto con el 80% dedicado a los servicios públicos básicos. Eso es hacer país, eso es revolución. Entonces, segunda reflexión, esta que aporto sobre las lecciones aprendidas, ¿no? Y es, en cierto modo, un fracaso de la política después de la paz. Y la tercera es la que tiene que ver con la integración. Yo miro a Centroamérica y siempre veo un espacio llamado a integrar su mercado. Es tan evidente, tan sencillo, tan fácil, tan elemental. Pero la regla de la integración se llama cesión de soberanía, punto. Esto lo hemos sabido en Europa de hace más de 60 años. No fue fácil. Y aquí hablamos 27 idiomas distintos y tenemos historias antagónicas y hemos estado luchando contra los vecinos, matándonos, franceses y alemanes, etcétera, etcétera. Y hemos hecho una maravillosa unión supranacional. Y en América Central no se ha hecho nada. Porque SICA es más integración retórica que unidad de mercado. Porque unión de mercado es unificar las leyes, que los abogados costarricenses puedan trabajar en Managua, que los servicios de dentistas de El Salvador puedan operar a los hondureños y así sucesivamente, para que evitemos esas marchas masivas de migrantes guatemaltecos hacia el norte, que es la expresión más palmaria de un fracaso político de un país, ¿no? Entonces, la integración es otra gran ausencia, otro gran fracaso, porque hay que integrar ese mercado para que sean
capaces de atraer cadenas de producción, para que ganen sinergias económicas formidables, con un idioma común, con unas fronteras muy fáciles, con un espacio relativamente pequeño, ¿no? Y por último, y para terminar, Cristina, claro, todo esto también nos interpela a nosotros. Siguiendo lo que decía Leire, yo creo que todo esto nos interpela para seguir ahí presentes, con una presencia más activa de Europa, de España, ayudando más. A veces no es fácil decidir. Acabo de hablar por teléfono con diputados del Parlamento Europeo que ya quieren anunciar el no reconocimiento de las elecciones en Nicaragua. Y digo, bueno, esperar un poquitín, vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero al mismo tiempo tenemos que estar presentes con esa oposición y tenemos que ayudarles pienso, ¿no? Y lo mismo con nuestra cooperación, como bien decía Leire. Pienso que tenemos un gran compromiso con ellos porque está todo por hacer. Déjame manifestar que me siento muy interpelada. Os podéis imaginar que desde mi responsabilidad actual, acompañando a la ministra Arantxa González Laya y todo el equipo del Ministerio, nos sentimos muy interpelados. Y nos sentimos interpelados en todos los frentes que has mencionado, porque tanto en el frente del acompañamiento a este proceso de integración, tanto en el frente del acompañamiento a un desarrollo socioeconómico, tanto en el frente de acompañamiento para un refuerzo institucional, pues nos sentimos con esta incomodidad de dificultad y la voluntad y deseo de avanzar. Yo creo que es muy bueno porque es fundamental que manifestemos nuestra interpelación. Pero lo que dices con esta franqueza, ¿no?, de siempre y clarividencia, Ramón, me gustaría que nuestras dos invitadas de Centroamérica, ¿no?, respondieran a este análisis sobrio y contundente que nos has hecho, pero también, de alguna manera, respondieran a este gran compromiso, ¿no?, que tú, Leire, has manifestado que se hizo, ¿no?, y que probablemente ni lo uno ni lo otro, no hemos conseguido todo lo que proporcionalmente se invirtió, pero tampoco nos hemos quedado atrás, ¿no? ¿Qué te parece, Carmen? Bueno, creo que efectivamente, bueno, de acuerdo con Ramón, yo creo que él lo ha puesto muy los puntos sobre las IES, ¿verdad? Es decir, efectivamente no están las mismas condiciones, pero también hay que reconocer que quizás todos pensamos que la tarea se había hecho, ¿verdad? Y que ya la democracia iba a avanzar per se. Y también Europa encontró otros temas urgentes como la migración. Y para mientras, en ese ínterin, resulta que nuestras élites, en lugar de buscar una salida en los acuerdos de paz o de querer realmente mejorar la situación en función de los pueblos, las élites se atrincheraron para seguir manteniendo sus privilegios. Entonces, en este ínterin es donde nos encontramos tal vez que ni los presidentes tienen ese plan político, ni les interesa, más bien tienen cuotas de poder, ni tampoco nuestras élites están por la tarea, élites empresariales por la tarea de la búsqueda de ese mercado común. Sí, yo creo que, o sea, es una economía basada en privilegios, entonces yo creo que al contrario, el que vengan empresas de afuera es casi romperles el esquema de comodidad que tienen. Y la migración también se ha convertido en una olla de presión, o sea, donde hay un escape permanente, que ya no hay una demanda porque la gente se va. Y entonces la ausencia de inversión que nos da esos índices de retroceso que tú misma, Cristina, nos ponías, entonces no hay quien demande. Entonces sí creo que es justo el momento quizás, o sea, ese debate de las democracias, ese debate de volver a la institucionalidad y la necesidad de tener más presencia Centroamérica en la agenda de la Unión Europea. Y yo creo que España es quizás la obligada, aunque ha sido la acompañante, pero es la obligada de volver a poner la región en la Unión Europea, en el marco de la Unión Europea y en el marco del Parlamento Europeo.
hay que buscar otros actores, efectivamente otros actores políticos que estén por la tarea, hay que buscar sectores de sociedad civil. Hay la idea germinal de un gran movimiento social y político unificado, pero sí necesitamos ayuda, porque además todo esto está permeado por la presencia del crimen organizado. Y entonces tenemos un aliado como Estados Unidos donde sus intereses son unos, pero son sus intereses, no los intereses de la región, que eso fue lo que marcó la diferencia de Esquipulas II y lo que marcó la diferencia de los acuerdos de paz, los intereses desde la región. Y ahora entonces en un debate pues, donde se plantean otras potencias como la presencia de China en la región y se pone como, o sea, se empieza a jugar con el balance de los poderes externos, entonces estamos volviendo realmente a la situación que quisimos replantear y que quisimos abordar en una forma conjunta con los acuerdos de paz y con Esquipulas II. Entonces, sí, yo el llamado sería, escúchennos otra vez, téngannos otra vez en la agenda y por favor póngannos en la agenda de la Unión Europea para generar ese balance de poderes externos en la región centroamericana. Y es que la Unión Europea sigue siendo el gran donante de Centroamérica y no está ejerciendo las tareas y los deberes políticos que podría representar también con esa presencia en la región. Tú querías comentar, por favor. Gracias. Quería recoger el guante porque me siento también interpelada, ¿no? Como tú decías, y además en el sentido del compromiso. Como presidenta de EULAC creo que el análisis y el mensaje sobre que necesitamos que la Unión Europea se tome más en serio a la región de América Latina y a Centroamérica es evidente, en eso estamos empujando, desde luego el Ministerio de Exteriores de España lo hace, nosotros también, pero tenemos que ser capaces además de estar en los momentos vitales de la región. Y uno de los momentos vitales en este momento, además de todo lo que ha descrito Ramón con la brillantez que le caracteriza, es precisamente la pandemia. Y uno de los temas que yo celebro hoy, por ejemplo, es que el presidente del Gobierno español haya anunciado un aumento de contribuciones a COVAX y una mayor donación de vacunas españolas a COVAX, porque es un instrumento que ahora mismo beneficia directamente, entre otras regiones, a Centroamérica. Y Europa no puede mirar hacia otro lado mientras una pandemia como la que nos está golpeando permite acceder a las vacunas a los ciudadanos y ciudadanas de Europa y no a países de renta media y baja como Centroamérica y como América Latina. O sea, nos tenemos que preocupar y ocupar también de que las consecuencias de la pandemia sean paliadas por políticas que lidera la Unión Europea. Entonces yo quiero recoger tu guante, Carmen, porque creo que es muy importante efectivamente que sigamos empujando para que la agenda latinoamericana y la agenda centroamericana no caiga de otras muchas prioridades que hoy la Unión Europea tiene, que tiene otras regiones a las que mirar por razones económicas, de seguridad, que todos conocemos, pero que tenemos la obligación ética y moral y también la responsabilidad por nuestro propio interés de que no caiga de la agenda Centroamérica y América Latina, ¿no? Comentar algo antes de pasarle a Raquel, que en este sentido de sentirnos interpelados y de actuar, la próxima semana tiene lugar en Costa Rica una cumbre SICA a la que esperamos se pueda sumar el presidente del Gobierno de España. Yo creo que con este mensaje de sentirse interpelado y actor, y yo creo también de empujar una integración, pero quizá allí, Ramón, yo creo que sí que debemos de acompañar la integración, animarla, pero también debe ser la integración que no debe ser impuesta, lógicamente, ¿no? Porque nosotros tenemos un modelo de integración europea que nos ha funcionado muy bien y en algún momento nos ha costado mucho, pero ¿cómo conseguimos despertar este interés integracionista modelo centroamericano? Y esperemos que utilizando pues este gran reto, ¿no?, del COVID, este gran reto que es del impacto económico y también la oportunidad, quizá, lo has comentado, de Estados Unidos como más cauteloso, con una agenda, pero probablemente tomando unas ciertas precauciones antes de desplegarla, ¿no? Hoy mismo, si no estamos mal informados, el secretario de Estado norteamericano se encuentra también en San José,
en una reunión de cancilleres y dentro de unos días la vicepresidenta viajará a Guatemala y la vicepresidenta de Estados Unidos. Raquel, que estamos ya en fase final. Principales retos. Tú has dicho muy bien, hay que trabajar en justicia y en seguridad. ¿Cómo nos ponemos de alguna manera a aprovechar el legado de Esquipulas y a dar los pasos decisivos adelante? Brevemente, y luego les daré las palabras a todos. Me parece que el profesor Jáuregui lo dijo magistralmente, el tema de falta de iniciativas políticas. Esquipulas II tuvo la coincidencia de líderes políticos en las presidencias de Centroamérica que tuvieron la capacidad de entender la política y el valor de los acuerdos. Actualmente el escenario ahí, empezando por eso, que es fundamental, es desastroso. Tenemos un presidente de Honduras que Estados Unidos está esperando que termine su periodo para extradición o acusaciones terribles que ya le hizo. El presidente Bukele lo vemos claramente del lado de China. Claro, éxito en las vacunas, le ha dado China de fondos no reembolsables la misma cantidad que la vicepresidenta Kamala Harris dice que si los portamos bien en 4 años nos lo van a dar a los 3 países. Solo ahí ven ustedes las asimetrías. China ya puso un pie en Centroamérica, también lo tiene en Nicaragua, y eso para los americanos les plantea un regreso ya no al cumplimiento de los acuerdos de paz, sino al escenario de guerra fría que tuvimos. Yo quisiera pensar que el presidente Cerezo, que en su momento supo tener tal liderazgo en los acuerdos de Esquipulas, pudiera la Unión Europea animarle a retomar con brío ese reto tan terrible, pero que él desde SICA pudiera articular, porque realmente no hay en los actuales presidentes centroamericanos ningún espíritu integracionista ni ver la región como tal. Cuando conviene somos Triángulo Norte, cuando nos conviene somos región centroamericana, porque son tantas las carencias que quien nos viene a ofrecer, pues que se van a trasladar call centers a Guatemala y eso va a generar empleo para los jóvenes, pues no lo podemos desechar, ¿verdad? Creo que Guatemala tiene un potencial de turismo, de cultura, de temas ambientales, de biodiversidad, que tenemos muchas condiciones estando cerca de un mercado tan grande como son Canadá, México, Estados Unidos, y teniendo entre nuestros turistas más motivados a venir los europeos porque valoran muchísimo más que lo hacen otros, lo que como cultural y ambientalmente les podemos ofrecer. Pero si no tenemos ese apego de la ciudadanía a la política, ese referente de dirigentes que sepan despertar el interés por un proyecto común, estamos perdidos. Y ahí yo creo que quise insistir varias veces que las encuestas nos demuestran que las personas no están por el Estado de Derecho ni por la democracia. Y ahí viene un rescate de los jóvenes, de los millennials, de personas en diferentes situaciones, por muy que compartan las edades, que hay que enamorarlos de la política, hay que ver que es el mejor servicio que se puede hacer a la sociedad, una función política bien desempeñada. Así que es muy difícil cargarle solo a la Unión Europea. Creo que puntualmente España hemos tenido mucha suerte por los embajadores que hemos tenido. En los corredores de esa embajada se han platicado y se han hecho acercamientos increíbles que me imagino que en los anales del Ministerio de Relaciones deberán quedar consignados. Creo que es de acercamientos sucesivos, de volver a tener confianza uno en el otro y ser un poco más tolerantes. Ciertamente nuestro futuro puede ser muy aciago, pero también de gran oportunidad si surgen los liderazgos, porque a veces, y la historia lo marca, miren lo que hizo Churchill en la Segunda Guerra Mundial, es liderazgos de esa fortaleza y ese compromiso que necesitamos, y yo creo que en potencia existe. Gracias, Raquel. Para terminar, Ramón, ¿cómo enamoramos a los jóvenes para que aprieten el liderazgo político? Breve. Bueno, yo creo que es verdad que hay una clase media o unos hijos de la clase media en las universidades, especialmente en Latinoamérica, muy potentes. No van a salir los líderes de manera natural. Yo creo que hace falta partidos más serios. El populismo de Bukele es en gran parte la ausencia o el fracaso de los partidos clásicos, ¿no? Entonces, yo sinceramente creo que la organización política es básica
y hay que atraer efectivamente a la política a estas personas a través de organizaciones serias. No puedo decir más a ese respecto. Un par de precisiones. La primera, me parece muy importante que el presidente del gobierno español vaya a la reunión de SICA. No lo conocía, no lo sabía, me parece fantástico. Obviamente en la línea de lo que ha dicho Leires, además ponemos en evidencia nuestra aportación a las vacunas vía COVAX, pues mejor, pero la presencia del presidente del gobierno español en una reunión SICA me parece muy significativa. Segundo, en ese mismo, una precisión también, obviamente no queremos imponer nada. Yo, por supuesto, no he querido sugerir eso, ¿no? Pero sí he relatado un principio que creo que en materia de integración supranacional es imprescindible, y es interpretar la soberanía en su verdadera medida. La soberanía no es cerrarse en sus fronteras y hacer lo que le da la gana. La soberanía es cederla a un organismo supranacional al que perteneces y compartirla con ellos y ser soberano en la integración. Porque la diferencia del juego internacional de Centroamérica en las organizaciones internacionales, no digamos de Latinoamérica, pienso solamente en Centroamérica, yendo unida a boxear en el nivel más bajo de su peso, es inmenso, ¿no? Y por supuesto las sinergias económicas, la capacidad de atracción de capital, siendo un mercado único, la capacidad de entrar en las cadenas, de atraer tecnología. Estamos en el frontispicio de disrupciones muy variadas, tecnológicas desde luego. Y el problema está en que el país que se sitúe en esa coordenada y incorpore a sus valores, a sus clases medias, a sus universitarios, para manejar la tecnología en la biotech y en la robótica y en todo lo que viene ahí, en todo lo que ya hay, es un país que será potente, y el que no será un país de cuarta, ¿no? Entonces esta es la clave del futuro de los países. Por eso a veces a mí me produce mucha pena ver que el debate político en muchos países latinoamericanos es como antiguo, es muy antiguo, ¿no? No digamos si lo que se dilucida el próximo domingo en el Perú es un presidente que se declara a sí mismo marxista-leninista, o es decir, anterior al eurocomunismo, años 60 del siglo pasado. Verdaderamente a mí me parece tremendo. De verdad lo digo, no quiero hacer campaña, obviamente, en este caso, ¿no? Y una última precisión. Yo ya sé que soy demasiado franco a veces, ¿no? Estados Unidos tiene un interés relativo en Centroamérica, aunque la señora Harris vaya mañana y lo que le importa son las migraciones. Todos sabemos que los Estados Unidos no mueven la pieza latinoamericana en general porque tienen mucho miedo a Florida y a su electorado. Y entonces tengo la impresión de que el Partido Demócrata, que está haciendo cosas extraordinarias en Estados Unidos, no va a mover el tablero centroamericano en el corto plazo. Por eso es más razón todavía para que nosotros estemos ahí y ayudemos. Gracias. Leire, ¿algún comentario final tuyo? Y luego concluiremos con Carmen. Muy rápido porque estamos fuera de tiempo, pero totalmente de acuerdo, y la misma línea que decía Ramón. Yo creo que necesitamos volver a construir un sueño colectivo. Y un sueño colectivo que sea del presente, porque estamos hablando de un proceso de hace ya unos cuantos años, de unas generaciones que no fueron protagonistas de ese proceso. Por lo tanto, necesitamos revitalizar esa agenda con actores del presente y con actores muy diversos. Estoy de acuerdo con la necesidad de liderazgo político local y centroamericano, la necesidad de acompañamiento de liderazgo político externo, Europa, España, Estados Unidos, pero también necesitamos que una nueva generación coja las riendas, y para eso es importante construir con ellos su sueño colectivo, que es el suyo, es el del presente, con los retos del presente y del futuro, ¿no? Y ahí es donde vamos a tener que poner mucha carne en el asador. Bueno, pues yo creo que evidentemente lo que hace falta es esa presencia política. Yo sí, uno de los elementos importantísimos cuando se generó Esquipulas II era la presencia de las internacionales políticas, porque es una forma seria de hacer política, y ahí es donde creo que hay que regresar. Estamos con discursos, bueno, y no solo allá, acá también, por eso creo que hay que discutirlo. O sea, estamos con discursos de iglesias conservadoras, volviendo al ataque de la ideología de género, volviendo al ataque de la educación sexual y reproductiva de los niños, bueno,
mundo. Entonces yo creo que en eso estamos, o sea, yo creo que aquí es donde nos tenemos que unir realmente a una discusión, una nueva narrativa de la política, de la democracia que encante a los ciudadanos. Como decía Raquel, nosotros hay una pérdida de valor de la democracia en Centroamérica y en muchos de los países latinoamericanos, y creo que eso es lo que es necesario volver a revitalizar en conjunto Europa y Centroamérica y América Latina, de cómo volver a una nueva narrativa en una nueva democracia y con una visión verde más de futuro, que es lo que tenemos que construir después de esta pandemia. Muchísimas gracias, Raquel, Carmen, Ramón, Leire. Hemos mirado al pasado, hemos visto los grandes compromisos que se adoptaron en Esquipulas, los avances, el apoyo. Ahora vemos los retos, las necesidades, los desafíos, pero yo me gustaría transmitir también que vemos un compromiso. Y aquí está, sin ninguna duda, el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Gobierno de España, con no solo ganas, sino interés, dedicación y determinación de volver a liderar, a apoyar, a acompañar esta voluntad política transformadora para con una región extraordinaria. Muchas gracias a todos, que tengamos un buen aniversario, 35 aniversario, y que salgamos de este momento que marcamos con mucha más energía y mejores soluciones. Muchas gracias por habernos acompañado a todos. Raquel, no te hemos tenido físicamente, pero has estado espléndidamente aquí con nosotros. Gracias de nuevo, Carmen, Leire, Ramón y a todos vosotros. Buenas tardes, buenos días.